Hola, yo soy Liliana Alfonso y siguiendo con nuestro ciclo para asambleas eficientes, tenemos hoy un tema muy interesante a cargo del doctor José Andrés Bermúdez, presidente de Servilonjas. Hablaremos hoy sobre convocatoria y reglamento para la asamblea. Doctor Bermúdez, bienvenido. Gracias, Liliana. Un saludo especial para ti y a todas las personas que ven esta presentación, este video. Espero que pueda ser de ayuda. Son unos tips básicamente que pueden ser de utilidad basado en la legislación. Entonces, bueno, voy a presentar algunas cosas que pueden ser de utilidad. Primero vamos a hablar de convocatoria a asambleas. Cuando hablamos de convocatoria a asambleas, pues tenemos que remitirnos a la parte legal. ¿Qué nos dice la ley con relación a esto? Entonces, vamos a mirar el artículo 39 en el parágrafo. Realmente es que se habla de las convocatorias. Este parágrafo contiene varias cosas. Yo quiero fragmentarlo porque todo lo leemos así. Toda convocatoria se hará mediante comunicación enviada a cada uno de los propietarios de los bienes de dominio particular del edificio conjunto, a la última dirección registrada por los mismos, y tratándose de asambleas extraordinarias, reuniones no presenciales y decisiones por comunicación escrita, en el aviso se insertará el orden del día y en la misma no se podrán tomar decisiones sobre temas no previstos en este. Y uno lo lee así. Pero vamos a desglosarlo un poco más para tratar de tener un poco más de entendimiento también. Entonces vamos a empezar con la primera parte. Toda convocatoria se hará mediante comunicación enviada a cada uno de los propietarios. Ojo, cuando hablamos de que se debe enviar a cada uno de los propietarios es que no puede faltar un solo propietario que no sea convocado. Las asambleas son de orden general. Cuando hablamos de que una asamblea general es porque es para todos. Y cuando hablamos de que si hay un solo propietario que no ha sido convocado, puede llegar a ser nula la convocatoria. Entonces, un aspecto importante para los administradores es asegúrense de que han sido todos los propietarios convocados. Ahora, siempre hay una situación y es no sé dónde están todos. Entonces, lo fácil y lo práctico es coger y poner en el casillero todas las invitaciones y las convocatorias allí para que la gente las tome. Pero realmente la convocatoria es mucho más que eso. Porque aquí habla, primero que es a todos los propietarios, no a los arrendatarios, no al tenedor, a cualquier título, sino a los propietarios, a la última dirección registrada por los mismos. Y aquí cobra vida e importancia un documento trascendental para un administrador como es el libro de registro de propietarios y residentes, que se establece en el artículo 51 de la misma ley 675. En este registro de propietarios y residentes, básicamente lo que se determina es quién es el propietario y la dirección a donde yo puedo convocar o notificar. Este libro, tristemente, es el libro más desactualizado que hay en una copropiedad. Por lo tanto, es una tarea constante de estar siempre actualizando y actualizando información. Algo que a veces le digo a los administradores es así como tienen una mesa de registro física para registrar a las personas cuando lleguen, hagan una primero de actualización de datos y luego sí una de registro, porque a veces se va perdiendo el contacto. En el libro de registro del copropietario vamos determinando quién es realmente el propietario. Y ahí se aprovecha y se establece cuál es su dirección de notificación, porque no todos los propietarios viven en el sitio. Y si una copropiedad comercial, menos, porque nadie vive ahí. Muchos tienen arrendado, muchos tienen desocupado. Entonces, certificado de tradición y libertad puede darnos saber quién es el propietario, pero ¿a dónde se le notifica? Dice que a la última dirección registrada por ellos. Si no hay ningún registro o conocimiento, pues se entiende que el registro será el domicilio o la dirección del inmueble específicamente. Si es una empresa, habría que mirar cuál es la Cámara de Comercio y dónde se notifica a esa entidad. Y si es una persona que vive en otro lado, entonces, y esa persona dice, por favor notifíqueme a esta dirección, pues a esa dirección debemos notificar. Antes con los problemas de tecnología era un poco más difícil porque había que hacerlo por correo certificado oficial y asegurarse de que llegó a la persona, ¿no? Entonces, es muy importante asegurarnos no solamente de convocarlos a todos, sino que tengamos constancia inequívoca de que efectivamente
la persona fue convocada. Convocada y que fue convocada a tiempo. El mismo artículo 39 al inicio, por ejemplo, para asambleas ordinarias, dice que la convocatoria se hará con una antelación no inferior a 15 días calendario. Quiere decir que yo tengo que asegurarme que a esa persona le llega la convocatoria con antelación, con el tiempo suficiente. Creo que de los tiempos de la convocatoria tal vez se ha hablado un poco o no, pero de todas maneras es importante saber que no cuenta el día de la convocatoria que se hace el día del desarrollo de la asamblea, entonces estamos contando 2 días más. Y son días calendarios. Entonces, si usted va a mandar, por ejemplo, un documento por un correo certificado, tenga en cuenta que eso va a durar 2-3 días mientras llega. Entonces, tome más tiempo. Planee su asamblea con más antelación para asegurarse de que a las personas le llega a tiempo la convocatoria dentro de los tiempos establecidos. Y que la persona deje una constancia de que recibió, que aceptó y que sabe, que tiene conocimiento de ello. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto, porque puede invalidarse una asamblea, puede declararse nula cuando alguien puede decir, yo no fui invitado, yo quería estar en la asamblea. ¿Por qué hacen una asamblea sin contar conmigo? ¿Es que acaso yo no soy un propietario o mis decisiones no son importantes? Entonces se vulneran ciertos derechos a la propiedad cuando no convocamos al 100% de los propietarios. Entonces hay que ser cuidadosos con eso. Por otra parte, algunos entonces la hacen de manera física, perfecto, más demorado, más costoso, etc. Pero si logramos tener la aprobación por parte de los propietarios, que la dirección registrada por ellos sea, por ejemplo, una dirección de correo electrónico, pues maravilloso, porque nos evitamos ese trámite y nos queda una constancia en el mismo registro de correos de que fue enviado, cuándo fue enviado, a quién fue enviado. Y sabemos si rebotó o no rebotó. Entonces esa constancia es el correo que la persona notificó, y para eso el libro de registro de copropietarios es importante, porque la persona puede dejar constancia en el documento, en el libro, diciendo regístreme a esta dirección, autorizo para que sea a través de este correo electrónico. Actualmente inclusive el WhatsApp puede ser una buena alternativa. Si la persona establece que a través de ese medio se permite que le sea convocado. Actualmente es más dinámico el WhatsApp que inclusive el correo electrónico. Las personas están consultando su WhatsApp más o menos unas 20 veces al día mirando su celular. El correo electrónico a veces pasan 2, 3, 4 días, una semana sin que sea consultado. Entonces es importante establecer que bajo el medio o el mecanismo que la persona haya autorizado se puede generar. Lo importante es que quede una constancia inequívoca de que la persona fue realmente convocada al medio o a la dirección física o electrónica que hayan convenido establecer. ¿Qué no está bien? Es que yo le dije, yo le dije a usted la convocatoria, pero es que usted me la dijo verbalmente y yo puedo decir, yo no me acuerdo. Entonces, esas comunicaciones verbales no son pruebas, no generan prueba, por lo tanto, no decir, yo les dije, en la reunión pasada yo les dije a todos que había asamblea. No funciona de esa manera. Tampoco la cartelera. La cartelera es un medio que puede ayudar a generar recordación, pero no se entiende que es el medio oficial para comunicar una convocatoria a una asamblea. Entonces tenga en cuenta eso, tenga en cuenta que cuando hablamos de convocatorias a las asambleas, tenemos que hacerlo, como dijo el parágrafo, a la última dirección registrada por ellos. La cartelera es un medio informativo, mas no es un medio que le puede garantizar que las personas lo ven, es decir, un medio de publicidad y de recordación. El mismo artículo 39 continúa diciendo: tratándose de asambleas extraordinarias, reuniones no presenciales y decisiones por comunicación escrita, en el aviso se insertará el orden del día. Es importante tener en cuenta que aquí nos hablan de la extraordinaria y la no presencial. La ordinaria no la cita, es decir, que no necesariamente es una obligación tener el orden del día en una convocatoria de una asamblea ordinaria, porque la ley no lo establece. ¿Por qué? Porque el mismo artículo 39 establece ya cuál es el contenido de una asamblea ordinaria. Dice que en una asamblea ordinaria básicamente se aprueban los estados financieros o la información financiera, el proyecto de presupuesto, los nombramientos que correspondan.
y la situación general de la persona jurídica. Eso está establecido ya por ley. Entonces, si por alguna razón no quedó establecido, ya se sabe que por ley se entiende cuáles son los puntos mínimos que debe tener una asamblea. Algunos dicen también los máximos, porque a veces les metemos una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con una asamblea de tipo ordinario. Pero algunos lo incorporan como que es un asunto de análisis de la situación general de la persona jurídica. Entonces es un asunto relativo de comprensión, de tal vez interpretación, pero muy importante que tengan claro que la asamblea de tipo extraordinario es una cosa y la convocatoria para asamblea de tipo ordinario es otra, y cuando es una asamblea de tipo no presencial también tiene unas cosas. Entonces, si yo voy a hacerlo extraordinario o voy a hacerlo no presencial, inclusive ordinario no presencial, en el aviso se tiene que insertar el orden del día. ¿Qué es lo que voy a tratar? Primero, segundo, tercero y cuarto. Bien, si es ordinario, inclusive la asamblea puede hacer ajustes a ese orden del día, porque no es una obligación. Entonces, en una asamblea extraordinaria no presencial se establece el orden del día. En una asamblea de tipo ordinario se sugiere un orden del día para que la asamblea pueda determinar cualquier ajuste al orden del día como tal. Bueno, entonces eso es una diferencia importante. Y la tercera parte, y en la misma, es decir, en la asamblea, cuando hablamos de extraordinarias y de reuniones no presenciales, no se podrán tomar decisiones sobre temas no previstos en este. Entonces, cuando hablamos de tomar decisiones, yo no lo puedo hacer sino por los puntos tratados convocados. Y se ha generalizado tristemente que alguien dice, es que en las asambleas extraordinarias solo se puede tomar una decisión. No, si hay 10 puntos extraordinarios y cumple con los requisitos del artículo 39, como circunstancias imprevistas o urgentes, que así lo ameriten, pues son 10 puntos a tratar y 10 decisiones que hay que tomar. Lo que no se puede hacer es tomar decisiones sobre otros temas que no están convocados en el orden del día, ni en lo presencial, ni en lo extraordinario, ni en lo no presencial, a diferencia de la asamblea ordinaria. Entonces, una cosa es tomar decisiones sobre temas no previstos y otra cosa es tratar asuntos sobre temas no previstos. De pronto, la asamblea quiere que alguien informe sobre algo, que comente sobre algo, o que diga algo sobre algo. Está bien. No es que no se pueda tratar, no es que no se pueda deliberar, pero lo que no se puede es decidir. Entonces es importante hacer una buena convocatoria en asamblea, teniendo en cuenta que si es extraordinaria o no presencial, quede muy claro cuáles son los puntos del orden del día y no generar manipulaciones. A veces somos excesivos. Por ejemplo, en una copropiedad alguien dijo, tema de asamblea extraordinaria, daños de la motobomba. Y entonces la asamblea dijo, recojamos una cuota extraordinaria para cambiarla. Y se para un personaje conocedor de la norma y dice, eso no se puede hacer porque no quedó en el orden del día aprobación de cuota extraordinaria para eso. Y se deshizo la asamblea, perdieron el dinero, el tiempo y la urgencia de reformar. Y yo les decía, no, no es así. La ley dice tomar decisiones sobre temas no previstos. ¿Cuál era el tema? Se dañó la motobomba. ¿Cuál es la decisión? La que quiera tomar la asamblea. Cuota extraordinaria, alguien donó una, se robaron la del conjunto vecino y la pusieron ahí. No sé, la que haya sido, es una decisión sobre ese tema. Entonces no podemos ser tan específicos porque sería manipular la decisión o el sentir o el pensar de una asamblea sobre un tema en particular. Entonces hay que ser cuidadosos con eso para evitar que la mala interpretación de algunas personas quite agilidad, tiempo y capacidad a una asamblea para tomar decisiones. El siguiente parágrafo dice, la convocatoria contendrá una relación de propietarios que adeudan contribuciones a las expensas comunes. Contendrá, cuando usted usa la palabra contener, quiere decir que hace parte de su contenido, está dentro de. Entonces, si uno fuera a la parte puntual de la norma, pues ahí lo que dice es que dentro de la convocatoria está la relación de propietarios que adeudan. A veces lo generamos como un anexo, pero resulta que según se lee, se entiende que es parte del contenido y no un anexo.
Pero también dice relación de propietarios que adeudan expensas. A veces ponemos en la cartera de morosos, entonces apartamento 101 debe 3 millones, apartamento 102 5 millones. Ahí no hay una relación de propietarios que adeudan. Entonces, entendiendo lo que se quiere decir ahí es, debe haber una relación de quiénes son los propietarios que están adeudando cuotas de administración. Y la gran pregunta de siempre, ¿con corte a qué fecha? ¿Al 31 de diciembre? No, con corte a la fecha de la asamblea. Pues recuerde que esto opera para asambleas ordinarias y para asambleas extraordinarias. Entonces, no importa la asamblea, lo que usted tiene que hacer es que si usted va a hacer la asamblea al momento de la convocatoria, usted mira cuál es la relación de morosos, quienes adeudan expensas y lo incorpora dentro de la convocatoria a la fecha. Y usted inclusive haga una anotación. Esta relación de cartera de propietarios que adeudan expensas es con corte a tal fecha. ¿Por qué? Porque de pronto alguna persona pagó. Entonces hay personas que se molestan muchísimo porque los involucraron en una lista y ellos ya habían pagado y los reportaron como unos morosos. ¿Bien? Entonces tener cuidado con esa parte al momento de generar ese documento. Bueno, tenga en cuenta también que cuando usted genera un documento, es bueno que se base por la Guía Técnica Colombiana de Documentos, la ICONTEC, la GTC 185. La he hablado ya en varias oportunidades y ocasiones. Es la mejor guía para usted saber cómo hace el documento. A veces uno ve unos matachines y cosas en las convocatorias con unos tipos de letra, con unos tamaños, con unos resaltos, con unos márgenes totalmente inapropiados y uno dice, y es más, hasta lo ve uno en los libros que le dicen a usted cómo hacerlo y uno dice, carambas, faltaron inclusive la técnica de cómo elaborar un documento. Entonces la invitación es a que cuando usted haga esos documentos, cuando usted los firma, es su cara, es su imagen, asegúrese de hacer un documento que cumpla con normas técnicas. Entonces básese por la guía técnica y puede hacerlo con el numeral 4, que son para realizar comunicaciones, y va a establecerle cómo hacerlo en cada parte, qué va en uno, qué va en otro. Por ejemplo, aquí habla de en la zona 1, que es la parte superior, que va el espacio para el membrete, que usted incluye la razón social, la sigla o un acrónimo, el logotipo en caso de tenerlo, el número de identificación tributaria, y se habla de medidas, cómo las usa, en dónde la pone, qué tipo de margen. Todo eso, aunque parece ser insignificante, dice mucho de quién es usted como administrador al momento de hacer una convocatoria, qué pone en cada espacio, cómo están los márgenes, qué se pone en cada zona, identificación si hay páginas subsiguientes, lugar y origen de la fecha de la elaboración del documento, datos del destinatario, a quién va dirigida, cómo usted lo pone. A veces usted lo manda general y dice, señores propietarios. No, eso va dirigido a cada propietario. Denominación del título, en este caso es el administrador, representante legal, no el nombre del destinatario, o en caso de este caso es nombre del propietario, empresa tal, representante legal tal, cargo, etcétera. El asunto, el cuerpo del texto, datos del remitente, anexos. A veces tenemos que mandar anexos, a veces ponemos algunos informes, algunas cosas. Entonces, ¿cómo hago los anexos? ¿Cuántos folios son por cada anexo? ¿Y cómo lo hago de una manera ordenada? Si genero copias, ¿a quién las genero? Entonces, este documento le va a ayudar muchísimo en eso. Algunas recomendaciones que dan, por ejemplo, dice, es importante que las comunicaciones no presenten errores técnicos, ortográficos, gramaticales ni de puntuación. La presentación de originales y copias deben ser impecables, sin borrones ni repisados. O a veces, en el peor de los casos, sin la firma misma de la persona que está generando. Entonces son cosas que no son establecidas en una ley, pero son aspectos de orden técnico que le van a ayudar a usted a hacer las cosas a un mejor nivel. Bien, entonces tenga en cuenta ese tipo de cosas que le van a ayudar a ser un mejor administrador. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de los reglamentos de la asamblea. Cuando hablamos de reglamentos de la asamblea, entonces algunos dicen, es que esos son válidos, estos no son válidos, estos son legales, estos no son legales, cuáles son, cuáles sí, cómo no, y qué hacen, ¿no? Cuando hablamos de reglamentos de asamblea, tenemos que partir básicamente del artículo 37.
El artículo 37 habla de la asamblea, su integración, alcance y de sus decisiones. Dice que la asamblea general la constituirán los propietarios de los bienes privados o sus representantes o delegados, reunidos con el quórum y las condiciones establecidas en la ley y el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, partamos del hecho de que el reglamento de propiedad establece unas condiciones de reunión. Ahora, no podemos tampoco hacer del reglamento de propiedad horizontal un documento tan inmenso que regule absolutamente todas las cosas. Hay documentos auxiliares que en principio pueden ser aprobados por la asamblea. Por ejemplo, aquí dice que todos los propietarios de bienes privados que integran el edificio conjunto tendrán derecho a participar y a deliberar en sus deliberaciones y a votar en ellas, como un derecho de los propietarios, que yo no puedo andar usurpando y quitando así nomás. Y quiero resaltar esta parte final. Las decisiones adoptadas de acuerdo con las normas legales y reglamentarias son de obligatorio cumplimiento para todos los propietarios, inclusive para los ausentes, los disidentes, para el administrador, demás órganos y en lo pertinente a los usuarios ocupantes del edificio conjunto. Con esto quiero decir lo siguiente, que es importante tener claro que la asamblea puede ser autónoma en aprobar un documento diferente al reglamento de propiedad horizontal como reglamento de asamblea específico, que a veces lo cambian, lo ajustan, pero debe ser aprobado por la asamblea. ¿Por qué? Porque las decisiones adoptadas por la asamblea son de obligatorio cumplimiento para todos. Entonces, usted como administrador puede generar un borrador, documento para presentarlo en una próxima asamblea para que sea aprobado, como la manera en que la asamblea va a actuar, a participar, a regular, a darle un poco de orden a las asambleas. Porque cuando eso no se hace, vamos a tener muchas dificultades. Entonces, hay que tener en cuenta, al momento de hacer un documento como esto, un orden jerárquico que hay en las cosas. Por decir algo, si yo voy a generar un reglamento interno para el manejo de la asamblea, tengo que tener en cuenta cosas que están por encima de todo, como los derechos constitucionales o fundamentales del individuo. Yo no puedo generar un reglamento que vulnere el derecho. Derechos civiles, como el derecho de la propiedad misma. Yo no puedo vulnerar eso en un documento como este. Derechos comerciales y empresariales. La misma ley habla de la libre iniciativa empresarial, etc. Entonces yo tengo que tener cuidado de no vulnerar todo ese tipo de cosas. Y el régimen de propiedad horizontal. Yo no puedo hacer un reglamento que viole la ley de propiedad horizontal. Ahora, tengo un reglamento de propiedad horizontal que tal vez me da unos parámetros generales más específicos de la ley, pero no dejan de ser generales. Entonces, tampoco puedo entrar a vulnerar con ese documento esas reglamentaciones ya existentes. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que me tiene hacia arriba, en orden jerárquico, yo puedo generar un reglamento interno aprobado por una asamblea que me dé unos parámetros y unas orientaciones específicas de cómo puedo hacer una discusión en una asamblea que me permita facilitar las cosas, donde las personas puedan participar y opinar, donde el pensamiento de uno y del otro sea respetado, donde haya igualdad en ese sentido, donde puedan minimizarse las peleas, porque a veces justo en esas deliberaciones es donde se agarra uno con otro, y he visto y he presenciado cosas como cuando se agarran de las mechas unos con otros, cuando se tiran las sillas, cuando se insultan, cuando se dan golpes, e inclusive en una asamblea cuando se agarraron a machete unos con otros. Entonces, cosas como esas no podemos permitirlas, y por eso se genera un documento que pueda regular ese tipo de cosas, donde prime el respeto. Entonces, si se establecen documentos que garanticen el respeto entre uno y otro, maravilloso. Pero si usted no lo escribe, entonces no está regulado, y si no está regulado, cualquier cosa puede pasar en él. Un documento que pueda garantizar las diferencias, y debe haber respeto por esa diferencia, porque unas personas ven las cosas de una manera y otros la ven de otra, y entonces se crean bandos, ¿no? Entonces debe respetarse lo que piensa uno, lo que piensa el otro. El tiempo que se le otorga a una persona que piensa de una manera es el mismo tiempo que se le otorga a otra que piensa de otra manera diferente. Y no, yo porque soy el presidente, entonces le otorgo a este más tiempo, y a este que no me gusta lo que dice y cómo lo dice, entonces le doy menos tiempo. Sino garantizar esa equidad dentro de esa participación.
Entonces, el que es amigo del consejo, entonces yo le doy participación 1, 2, 3, 4 veces, y este que es enemigo mío del presidente de la asamblea, entonces solamente lo dejo hablar una vez. Entonces, tiene que regularse de manera equitativa todos los asuntos de la asamblea. Tiene que tener consideración con el tiempo. El tiempo de las personas es muy valioso. A veces la persona es reincidente en los mismos comentarios, entonces debe regularse eso. Si usted tiene algo diferente o nuevo que decir, maravilloso, pero usted va a decir, si es que lo que dijo la señora Liliana Alfonso cuando dijo esto, aquello y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, yo estoy de acuerdo, gracias, y se sienta. Entonces no tiene ningún sentido. Todo eso hay que regularlo, todo eso hay que manejarlo. Regular quién entra a una asamblea y en qué condiciones. Alguien en estado de embriaguez, alguien en estado de consumo de alucinógenos, algún tipo de cosas, puede dañar y perturbar el buen funcionamiento de una asamblea y puede faltar al respeto a una reunión de asamblea. Hay que regular cosas como cuántos participantes de una comunidad van a una asamblea, una familia, ¿no? Es que somos propietarios, pero va el papá, va la mamá, va el abuelito, va el suegro, va el perro, va el gato, va el loro, todos llegan allá, todos hablan, todos participan, todos dicen. Entonces el reglamento de la asamblea regula todo ese tipo de cosas, regula la hora en que inicia, regula los tiempos y facilita todo el proceso de la participación de una asamblea. Entonces, este tipo de documentos ayudan a que usted pueda tener asambleas mucho más ejecutivas, asambleas mucho más dinámicas, y pueda lograr usted asambleas participativas, respetuosas, honorables, y también dentro de un tiempo prudencial, que no haga que su asamblea se vuelva eterna. Entonces asegúrese de que todos estos aspectos sencillos, como unos tipsitos que queremos compartir con ustedes en esta oportunidad, Liliana, espero sean de utilidad. Claro que sí, ahí está la información que seguramente nos va a servir a todos. Doctor José Andrés Bermúdez, presidente de Servilonjas, muchísimas gracias por aportar tanto a la propiedad horizontal. Con mucho gusto, un abrazo. Un abrazo.